Bien, nosotros estamos en esta hora de la noche, de 9 a 11, ya con el sociólogo, también es analista de problemas de narcotráfico aquí en nuestro país, Jaime Pesano. Bienvenido, buenas noches, Jaime. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, Jaime, agradecerte en esta hora de la noche por estar aquí en nuestros estudios de Canal 43 y también agradecerte porque estás aquí de visita a Huánuco, gracias a la Escuela de Sociología de la Universidad Hermilio Valdizán, que ha hecho que usted participe en un evento tan importante aquí en Huánuco. ¿Cómo lo ha visto a Huánuco? La primera, ¿cuántas oportunidades ha tenido de estar aquí? Bueno, en Huánuco vengo bastante tiempo, por lo menos desde el año 98, se intensificó hacia el año 2000 y posteriormente con mucha más fuerza hasta el 2007 y 2008, ¿no? Entraba a zonas como Monzón, a Ucayacu, a Huaytía, ¿no? Y evidentemente para mí como investigador era muy importante conocer la realidad en los mismos lugares donde ésta se produce. Jaime, a Huánuco ha venido a hacer un evento de tema educativo, lo que se ha visto hoy día. ¿Es Bueno, la primera vez o ha tenido oportunidades anteriores? en realidad esta es la primera vez de una exposición, Un evento, ¿no?, académico. De un evento académico con la Universidad Hermilio Valdizán, ¿no? He tenido hace muchos años la oportunidad de venir acá para exponer a periodistas, ¿no? Sobre todo en Tingo María, pero es la primera vez que participo como invitado por la Universidad Hermilio Valdizán, los estudiantes del cuarto año, y AMAGI, que es un núcleo intelectual liberal, ¿no?, que también están preocupados por lo que ocurre en la región Huánuco. Bien, Jaime, yo entiendo que usted se ha visitado casi todo el país haciendo las investigaciones relacionadas al hecho de narcotráfico, un estudio como sociólogo. Y ha visitado también países distintos para hacer una investigación de este tipo. A ver, yo he viajado a Estados Unidos el año 2000 en una beca sobre democracia y derechos humanos. Eran los años terminales de mis investigaciones en el tema de terrorismo y sus secuelas en el Perú. Después, el año 2005, fui invitado por la Konrad Adenauer, que es una fundación social cristiana, y me invitó a Colombia, Bogotá, para yo dar una ponencia sobre la situación del terrorismo y del narcotráfico en el Perú. Hacia el año 2008 volví a viajar, esta vez a México, invitado por el Poder Judicial mexicano, para hablar sobre la situación del narcotráfico en el Perú. ¿En México? En México, sí, en el Distrito Federal, que es la capital de México. ¿Un evento a la universidad o autoridades? Sí, fue un evento en la UTAP, que es bastante conocido como una universidad, al igual que la Autónoma de México, ¿no? Pero yo he ido al UTAP, que es muy prestigiado, ¿no?, que ve estos temas, tienen áreas que ven el tema del narcotráfico en México, en Centroamérica y en países de América Latina, porque tiene una estrecha relación. La cocaína peruana se va a México. ¿Ellos están interesados en esta problemática? Sí, por lo menos la invitación y las exposiciones que se hicieron ante jueces del Poder Judicial revelaba pues un interés en el fenómeno peruano. Y ellos decían, bueno, ustedes están bastante atrasados con lo que ocurre acá, ¿no? Y es cierto, pues. Nosotros somos un país productor, ellos son un país comercializadores, ¿no? Ahí Claro. están las redes más grandes del narcotráfico donde lo venden a Europa, a otros países. A ver, el Perú ha tenido profundos cambios en los últimos 14 años, ¿no? Nosotros fuimos primer productor de hoja de coca y de pasta básica de cocaína desde la década del 40. Bien, para ¿no?, que nos entienda nuestra ciudadanía, empecemos, ¿cómo nace el narcotráfico en nuestro país, ¿no? ¿Desde qué año se remonta con el cultivo de la coca y
y esto ha ido incrementándose, potencializándose, y hoy tener pues un país como sería uno de los primeros productores en esta mercancía ilegal, ¿no? Ajá. Mira, más o menos se estima que entre 1943 y el 46, ¿no?, del siglo XX, es el periodo en el que va a aparecer la producción informal de pasta bruta o los llamados quesos, ¿no? Eso arranca el 43. Eso es lo que le dicen base. Ahora pasta base, claro, pasta básica. Pasta pero básica. En esos tiempos se llamaba la bruta. La bruta. Sí, era una pasta bruta, los llamados quesos o requesones, ¿no? Era una forma bastante artesanal, mucho más artesanal de la que se produce ahora. Esto va desde el 43 hasta la década del 50, ¿no? El narcotráfico era minoritario, era marginal, ¿no? Pocas familias se habían incorporado. ¿Quiénes iniciaron esto? Depende, habría que buscar. Por ejemplo, en el caso de Andahuaylas, se conoce de una familia que era la que empezó a procesar en la misma ciudad de Andahuaylas, pero imagínate que en la década del 40 haya empezado a procesar. O sea, Andahuaylas era una aldea, ahora ya es una ciudad, ¿no? Hay algunos nombres que voy a sacarlos de un libro que estoy publicando, pero mira, tanto en Andahuaylas, Huánuco y Huanta son las cunas del narcotráfico, ¿no? Huanta, Huánuco. Sí, Huanta, Huánuco y Andahuaylas son la cuna del narcotráfico, ¿no? Ya posteriormente, por ejemplo, Huancayo también va a ser una zona de procesamiento. O sea, el narcotráfico empieza en las ciudades, no empieza en los valles. Son los arrieros los que traen la coca a la ciudad para que ahí se procese. O sea, antes se procesaba en ciudades. En las ciudades, sí. El origen del narcotráfico es urbano. O digamos semi-urbano, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Hasta la década del 50 era así. Los pequeños narcos iban a entregar su droga a Piura, a Yavaca, ¿no? Otros iban a Tumbes y lo entregaban en la frontera pasando por Aguascalientes. De la década del 60 al 70 ya no va a ser una cosa minoritaria, marginal, sino de que va a entrar en una etapa de crecimiento, ¿no? El 60 y 70 es una etapa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, y obviamente si se produce más coca, hay un excedente, ese va pues para la elaboración de lo que ya se llamó pasta básica de cocaína, ¿no? Este crecimiento llegó hasta finales de los 70, y tuvo muchas implicancias incluso con el poder político de la dictadura militar, ¿no? ¿Desde cuándo el narcotráfico en nuestro país ya toma poder con lo que es gobiernos? Se conoce que hubo un caso de 1971 en el gobierno de Velasco Alvarado, que arrancó el año 1968, ¿no? Sí. Ahí se ha escrito respecto a de que había habido por un lado una negativa de dejar entrar a un cantante llamado Santa Ana. ¿Velasco tenía relación con el narcotráfico? Al parecer sí, al parecer. Al parecer. ¿No? Porque no dejaron entrar a este cantante, pero por otro lado se había montado una carga de drogas en su avión. O sea, entonces, se hacía una actividad en un determinado lugar y por otro lado se estaba camuflando o llenando de droga. A ver, se le estaba negando el ingreso al Perú. Ya. Pero por otro lado se estaba metiendo en la puerta de atrás del avión una carga de droga. No se sabe la cantidad, pero eso es lo que sí hay indicios. Sí, y eso implica entonces de que el ministro de aquel entonces, de Velasco Alvarado, que era Artola, debió haberlo sabido, ¿no? Ahí arranca las relaciones entre narcotráfico y política. Algunos dicen que arranca con Prado y con otros gobiernos, pero no tenemos información, no hay información de eso. ¿Usted ha hecho cruce de información? He tratado de hurgar del tema de la pasta, ¿no? Y he encontrado lo de Velasco. En Francisco Morales Bermúdez ya se hace más grotesco, ¿no? Se da una ley de indulto a 7 narcotraficantes, entre ellos 3 norteamericanos, y este indulto, que es una ley, se le da
porque uno de los hijos de Francisco Morales Bermúdez había sido detenido con un cargamento de pasta básica, ¿no? Entonces hay un canje ahí. Y ahí obviamente las relaciones entre el narcotráfico y el poder político ya se hacen mucho más claras, ¿no? Y la protección a otro narcotraficante que se llamó Lambert, ¿no? Carlos Lambert. Él era ya uno de los narcotraficantes más importantes. Estamos hablando en ese periodo de Carlos Lambert, Mosca Loca, ¿no? Pérciles Sánchez, y quizás por ahí pueda entrar otro narcotraficante como el padrino, que es Reinaldo Rodríguez López. Pero en ese tiempo Carlos Lambert era un hombre muy importante en el narcotráfico, al punto de que un cargamento que venía, que se había armado en Boquerón de Padre Abad, viene varios días de recorrido, porque en esos tiempos la carretera era pésima. En la marginal se llega hasta Tingo, de Tingo a Huánuco, no son 2 horas o 2 horas y media como ahora, sino eran como 2 días, ¿no? Se viene hasta acá, de aquí ya la carretera era más fácil, ¿no? Para llegar a La Oroya, y han seguido su recorrido hasta Corcona, pero no lo agarraron en el puesto de control de Corcona, ahí pasó normal. ¿Qué sucedía ahí? ¿Que había un poder donde lo escudaban al vehículo que llevaba? Yo creo que sí, ¿no? Porque ¿Cuánto es este control? si en Corcona no lo controlaron, no indagaron de qué traía ese camión, obviamente entonces lo están protegiendo. Seguramente habrían pagado para que... Sin embargo, el equipo, que era de élite de aquel entonces, de la PIP, y con apoyo de la DEA, de la PIP, la Policía de Investigación, y la DEA, lograron intervenir en el camión antes de Ricardo Palma. Ingreso a Lima. Sí, antes, no, claro, Ricardo Palma. Pasando Corcona. Y ahí se empieza todo un operativo para capturar a los acopiadores, a los que estaban dando seguridad, al chofer, ¿no? A las casas diversas que habían tenido contacto con este cargamento desde Lima. Se intervienen por lo menos 9 a 10 casas, y cuando llegan a la última casa, la más importante, ellos se percatan de que ahí había entrado Francisco Morales Bermúdez, que había sido presidente, y además había entrado también en otro día el ministro del Interior. Entonces, eso sí está escrito. Eso está escrito. No lo he escrito yo, lo ha escrito otra persona. Está uno puede revisar en internet y ingresa y sabe perfectamente que eso fue así, ¿no? Incluso esto se salió bastante con mucha fuerza, estos temas volvieron a salir cuando Alan García tuvo esta carga fuerte de los narcoindultos o narcoconmutaciones, ¿no? Se le sacó todo, ¿no? Y obviamente no podían negar que Carlos Lambert era pues un hombre muy importante y que tenía protección de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? A ver que él diga que no, si todo lo que indica, todas las intervenciones, hubo intervenciones a muchas casas, en diversos puntos de Lima, pero cuando se quería intervenir, se percataron de que ahí ingresaba el presidente y su ministro del Interior. Ya había antecedente. Ya lo habían observado. Claro, lo habían observado. Lo habían observado. Entonces decían, esta casa no la podemos intervenir, porque aquí entra el presidente. Y ahí cae. ¿Ah? Ahí se paraliza. Ahí se paraliza, y ¿quién era el dueño de la casa? Era Carlos Lambert, que era el dueño además de estos 475 kilos de pasta. Esa fue la carga más importante de la década del 70. Pero esos 475 kilos costaba menos de lo que ahora lo hacen con el llamado cloro, ¿no? Ah, claro, si ya clorhidrato de cocaína tiene otro precio. Pero ¿Qué sucede de Francisco Morales Bermúdez? ¿Otro gobierno? Bueno, ahí tenemos la Asamblea Constituyente, ¿no? Que hace la Carta Magna del... 1979. Claro, por un lado, ahí no hubo nada porque participaron pues las fuerzas políticas más importantes del país, ¿no? Las elecciones del 80, ahí sí se pudo ya visibilizar la presencia del narcotráfico en la campaña electoral de candidatos muy importantes. ¿Quiénes? Por ejemplo, en el caso de Armando Villanueva del Campo, quien ya
yace muerto, ¿no? Pero antes en vida también se le publicó eso. Recibió apoyo de Carlos Lambert para toda su campaña. También Carlos Lambert. Sí. O sea, pasó de Francisco Morales, pasó a Armando Viana del Campo, ¿no? O sea, los narcos no tienen banderas, los narcos no tienen ideología, ¿no? Los narcos son una industria. Ellos miran su negocio. Nada más. Pueden estar con... Corrompen cualquier tipo de gobierno. Así es, así es. Y ellos entonces jugaron un papel muy importante en la contienda de 1980, y que fue el 18 de mayo. Las elecciones fue el 18 de mayo. Claro, y justamente coincidió con que Sendero quemó las ánforas en Chuschi el 17 de mayo, ¿no? Ahora, ese es otro tema, ¿no? A lo que quiero ir es entonces que la campaña de Armando Villanueva estuvo financiada por Carlos Lambert, ¿no? Se dice que la casa Villa Mercedes, de Haya de la Torre, fue comprada por Carlos Lambert, porque obviamente Haya de la Torre estaba enfermo ya desde que estaba dirigiendo la Asamblea Constituyente, claro, ¿no? Él lo hicieron firmar en estado convaleciente, ¿no? Entonces esa casa habría sido financiada por Carlos Lambert. O sea, obviamente tenía una notable influencia en el Partido de la Estrella. Haya de la Torre entonces conocía el acercamiento de su grupo político con el narcotráfico. Eso no lo podemos afirmar categóricamente, porque todos los hechos que estamos contando es cuando él está convaleciente o cuando murió. Claro. ¿No? El apoyo al financiamiento de la campaña de Armando Villanueva. Habría que investigar la muerte, cuál fue el móvil. ¿De quién? De Haya de la Torre. No, él muere pues por una enfermedad. Supuestamente una enfermedad. No, él sí muere por una enfermedad, ha tenido médicos de cabecera, ha tenido médicos del Pero extranjero. con todo el dinero. No se podía salvar. No. Él murió por una enfermedad y ahí no hubo nada anormal, ¿ya? El tema empieza con la campaña electoral para las elecciones generales de 1980, ¿no? Y vemos por el lado de Acción Popular, PPC, que recibieron el apoyo de Moscaloc, ¿no? Varios de sus candidatos a diputados y senadores usaron la avioneta blanquita, así se llamaba la avioneta de Moscaloc, ¿no? Queda muy claro, ¿no? Si su avioneta se llama Blanquita, entonces ya sabemos a qué se dedicaba, ¿no? Y él apoyó a varios de estos candidatos con su avioneta. ¿Quiénes de los líderes del PPC estaban involucrados en ese entonces? Bueno, yo creo que habría estado Edgardo Yoshimura, habría estado otros candidatos, pero que no se les investigó. Han estado varios, porque sus avionetas han sido utilizadas intensamente para la campaña electoral, ¿no? ¿Cómo llegas pues en esos tiempos en que la Marginal era una carretera pésima? ¿Cómo llegabas pues a San Martín? ¿Cómo llegabas a Ucayali? ¿No? ¿Cómo podías llegar a Loreto? ¿No? Días de viaje. Se usaron intensamente las avionetas, ¿no? Entonces ahí se habla de un financiamiento a la campaña de varios candidatos a diputados y senadores de Acción Popular y del PPC. O sea, en ese tiempo había poco control, pero había las avionetas, entonces había pequeños zonas donde podían aterrizar avionetas. Había un montón de aeropuertos y pistas clandestinas, claro. Ya en los finales de los 70 ya empiezan a aparecer las pistas de aterrizaje. Incluso la Marginal fue utilizada como una pista de aterrizaje. Claro, ¿No lo hicieron con esa condición? No lo sé. Eso habría que preguntárselo. ¿Por qué se invirtió en una carretera inmensa, la Marginal, no? Sí. Hay muchos sospechan de que Belaúnde lo construyó para beneficiar a los narcotraficantes, pero claro, no se puede determinar tan ligeramente decir así, claro, ¿no? Pero hay varios elementos que insinúan eso, digamos. Lo que yo puedo decir es que los dos candidatos más importantes, porque la izquierda fue dividida, ¿no? Los dos más importantes candidatos tuvieron financiamiento del narcotráfico, ¿no? Y para muestra tenemos a un senador que fue Edgardo Yoshimura, que fue desaforado del Congreso por sus vínculos con Moscaloc, ¿no? Y en el caso del diputado,
no recuerdo su nombre, parece que es tacaño. Él también fue desaforado el año 82. 82 fue desaforado del Congreso por sus vínculos con un narcotraficante de Tingo María. Entonces, narcocongresistas hemos tenido en los 80. Los hemos tenido. Los 80 había narcocongresistas. Narcocongresistas. Porque si tienes vínculos con Moscaloca o tienes vínculos con un narcotraficante de Tingo María, entonces eres un narcocongresista. Está comprobado. Menos mal que en ese tiempo el Congreso tenía grandes personalidades, ¿no? Y estas personalidades apenas recibieron la información de que podría tener... No, Hugo Blanco era minoría. Estamos hablando de Alay Agrún, de un montón de gente que era... gente que era pues tribunos, gente que era muy altamente calificados, pese que eran del PPC o de Acción Popular, gente muy calificada, ¿no? Que no... ¿Más que ahora? Por supuesto, la calidad del Congreso... ¿Más crítico? Sí, por supuesto, el Congreso del año 80... Que luchaban a favor de la sociedad. Sí, claro, por supuesto, sí, ellos lucharon contra la dictadura militar también, igual que la izquierda. Que era más dura. Claro, así que apenas supieron de las vinculaciones entre Moscaloca y Edgardo Yoshimura, le abrieron una investigación sumaria, datos concretos, fuera. Así, acá tenemos a José León, que ha alquilado su casa a Rodrigo Torres, alias Lick, ¿no? No lo hizo con él mismo, sino lo hizo con su muchacha de limpieza. Primero dijo que no lo conocía, después que sí lo conocía, que entró a conversar 2 veces, y que la chica dijo que era una finta hacerlo con ella, porque él sabía que le estaba alquilando a este llamado licenciado. Todo eso, Diosito lindo, en el Congreso de los 80 lo hubieran desaforado en el acto. En el acto. En el mes, una semana. Aquí trabajan para empresas ligadas a un empresario millonario y niegan. Así es, sí, ¿no? Acá ocurre, Congreso ocurre todo lo que inimaginable. Eso no se puede imaginar en los 80. Sí, ha habido penetración del narcotráfico, pero había gente de alta calidad profesional, gente que sabía de lo que hacía, ¿no? Nuestros congresos han sido presididos por altas personalidades. Hacían respetar. Sí, hacían respetar sus fueros. Inmediatamente recibía, al toque, investigación. Acá no hay que... El pastor light, tenemos que ablandarle el carácter, ¿no? Simplemente se sale. Y salieron 2, ¿no? Así que... o sea, no se blindaba como ese blind. No. Esa gente no se blindaba. Por lo menos los que no habían llegado por la vía del narcotráfico, sino que habían llegado por sus campañas, por lo que eran, ellos no tenían ningún escarmiento en sacar ahí algún congresista que tenía vínculos con el narcotráfico. Yo creo que el caso José León, puesto en 1980, habría salido. Habría salido. Así, como un proyectil. Porque todas las cosas en las que está, todos los cambios de sus versiones. Ahora, ¿dónde está? Está oculto, ¿no? Nadie habla de él. Después saldrán a decir, bueno, que no tenía nada que ver. Claro. ¿No? Entonces, cosas así. Hacia Alan García, en el periodo de Alan García, tenemos lo que fue el apoyo del clan Sánchez Paredes. ¿No? El financiamiento que según varias fuentes, provino de Sánchez Paredes. Además de que le prestó su camioneta. Le regaló una camionetaza para la campaña electoral. Para la primera campaña. Para la campaña del 85. Para el primer gobierno. Para su primer gobierno. ¿No? Y, por otro lado, tenías a varios congresistas del APRA que eran abogados, ¿no? Y que eran abogados de narcotraficantes, ¿no? Llegaron a ser congresistas, pero defendían a los narcos. O sea, en ese tiempo no se puso el reflector ante ese caso, ¿no? El caso que se conoce es el del Pomar, ¿no? Que ese sí era abogado de los narcos, tenía una investigación en curso en el Congreso, lo llamaban de grado fuerza y él huyó una vez por una de las ventanas grandes que tiene el Congreso y hasta el día de hoy no ha vuelto a aparecer. O sea, como vuelvo a repetir lo que dije en la universidad, se supo de él cuando fue detenido por la Interpol, ¿no? En Alemania, cuando iba a cobrar un cheque de un narcotraficante colombiano. Hasta ahí.
O sea, sí, el APRA también ha tenido lo suyo, porque ese sí es un narcocongresista también, o que es un santo, ¿no? Claro. Va a ir al panteón de los próceres del APRA, no creo, ¿no? Y seguimos ya en el caso de Fujimori. Yo creo que es un periodo de apoteosis del narcotráfico. ¿Cómo se le puede determinar el periodo de Fujimori? Yo creo que es un periodo donde... ¿Llegó hasta la cúspide? Sí, llegó a la cúspide, definitivamente. La cantidad de cocaína que se encontró, ya era cocaína, estamos hablando del Ya no era 96, ya no era pasta, Pasta, ya era cocaína, que costaba más. por supuesto. El triple costaba El la triple pasta, que costaba. el kilo, ¿no? Se encontró en el avión presidencial. ¿Cuántos kilos se encontró en el avión presidencial? Si no me equivoco, 136 o 139 kilos de cocaína. ¿A dónde iban? A Rusia. A Rusia. O sea, ya Rusia, desde los años 90, ya se había convertido en la puerta de entrada para Europa. Porque en Rusia no controla. Después del socialismo real, ¿no? Rusia se desmoronó y cuando la droga llegaba por ahí no les interesaba, ¿no? En Rusia hay muchos mafiosos y por lo tanto igual les daba que entre o no entre, ¿no? Muchos fujimoristas estaban involucrados en este hecho del narcotráfico. Claro, por supuesto. Tenemos también el caso de los narcobuques, Narcobuques. ¿no? De la gloriosa Marina del Perú, ¿no? Que también se encontró, o sea, ni siquiera fue un caso, digamos, especulativo. Claro. Se encontró la droga en los buques. ¿En gran cantidad, sí? 115, 122, pero estos hechos son de público conocimiento. De público conocimiento. Han sido investigados, hay crónicas sobre eso. Y de lo que no sabemos, Bueno, no podemos hablar de esas cosas, pero... ¿cuánto habrá sucedido? ¿Cuántos vuelos con el avión presidencial ha habido? Con el vuelo presidencial? No lo sabemos, pero al final, ¿quién salió preso? Los trabajadores que estaban chequeando el avión. O sea, no cae preso nadie del gobierno, ¿no? Esto es como si esto fuera una labor de los de abajo. De un obrero, de un obrero que trabajaba ahí. Así es, ¿no? En todos los casos del narcotráfico ha sido así. Siempre han pagado platos los que la pones bajo de la cadena. Ahora, pero hay algo más, ¿no? En el caso de Fujimori, también tuvo dos narcocongresistas. Dos narcocongresistas. Uno de ellos es Palacios, si es que no me equivoco, y el otro era una mujer que había recibido condena por tráfico ilícito de drogas, TIT, ¿no? El año 81. Y el año 90 ya era congresista del partido de aquel entonces, Cambio 90. Cambio 90. ¿No? Entonces, y en el caso del diputado, se pudo conocer un audio en la que él conversaba con un narcotraficante y planificaba cómo lo iba a apoyar. O sea, más claro ni el agua. Entonces, el fujimorismo también ha tenido narcocongresistas, ¿no? Y por último, lo de Montesinos, ¿no? Montesinos fue abogado de narcos antes de llegar a ser asesor de Fujimori, ¿no? Entra a ser asesor de Fujimori cuando le resuelve el problema de la partida de nacimiento. Sí, es ¿no? Japonés o peruano. Claro, así es. Él lo ayuda y le resuelve ese problema y desde ahí se forman como un binomio cuadrado para gobernar. Él cobraba cupos a los narcotraficantes por vuelo, ¿no? En el caso de Vaticano, en Campanilla, le cobraba $50.000 por vuelo. $50.000 por vuelo. Por vuelo. Imagínate la cantidad de vuelos que han ocurrido en el Alto Guayaga. Porque si estamos hablando de Campanilla, estamos hablando de Guayaga Central. El Alto Guayaga es Leoncio Prado, ¿no? Y bajo Guayaga ya sería Moyobamba, ¿no? San Martín, Lamas. Bien. Si cobraba $50.000 a Vaticano, ¿cuántos miles de dólares habrá cobrado a otros narcotraficantes que también enviaba su droga por avioneta, ¿no? Y hay otra cosa más, que sí no lo dije en la exposición, de que nuestros helicópteros de las Fuerzas Armadas en el Alto Guayaga y en el BRAE fueron utilizados para transportar droga.
Y los mismos soldados también ayudaban a esto. Pero por supuesto, pues si los altos mandos ordenan, ellos obviamente les llegan las migajas que caen de la mesa. Los otros son los que ganan muchos millones de soles. Por eso es que Hermosa Ríos aceptó que había cometido eso, aceptó todas sus culpas, ahora está preso, ¿no? Toda la cúpula militar de antaño, de esos años de los 80, con Montesinos, ellos lograron usufructuar plata de la droga. Si los propios soldaditos cargaban la droga. Claro. Pero a la vez el ejército, no voy a decir el ejército, porque el ejército es una institución, claro. Pero soldaditos controlaban las pistas, las cuidaban, y el comandante de esas bases recibía los cupos. Se cortaba el pase de vehículos para poder dar viabilidad al aterrizaje de los helicópteros. Efectivamente. Entonces, ¿te imaginas? A eso yo le he elaborado una hipótesis, porque hay que ordenar mejor la información, hay que escribirla, hay que recoger... ¿Estás haciendo un libro? Estoy haciendo un libro porque quiero sostener de que en ese periodo podríamos haber tenido ya un narcoestado. ¿Un narcoestado? Un narcoestado, sí. En el periodo del 91-96. Porque en el 96 se corta todo el tema de los vuelos, de los envíos por barco, ¿no? Porque también los envíos por barco empiezan en el 93. Y obviamente habría que ordenar toda la información que se tiene, ¿no? Con fuentes serias darle sostenibilidad a esta hipótesis. Habría que hacerlo. Yo voy a hacerlo porque estoy haciendo la historia del narcotráfico. Importante, ¿no? Esto es importante, así es. Valioso. ¿Qué pasa después de Fujimori? Bueno, tenemos la marcha de los 4 suyos, la caída del Fujimorismo, ¿no? Y se instala un gobierno de transición, Valentín Paniagua, ahí no se hizo nada, ¿no? Se paralizó. Sin embargo, Toledo gana la siguiente elección, ¿no? Y Toledo tiene que explicarnos de dónde sacó los $20 millones de Coteva, ¿no? Porque ni un profesor de una universidad prestigiosa puede ganar tanta plata, ¿no? En toda su vida, ¿no? Ni siquiera un Nobel puede tener esa cantidad de plata. Entonces, que nos diga de dónde salió ese dinero, ¿no? Porque los narcos no van a estar inactivos, ¿no? Los narcos... ¿Cuántos años van a estar paralizados? No, bueno, los narcos se cayeron en el 96. 96 fue una caída terrible en la coca, de la pasta, no había, nos quedó poco. 97, no hay nada. 98, se empieza el reflorecimiento. El 99 continúa ese reflorecimiento de la coca, y el 2000 aparece en la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el 2000 empieza nuevamente el crecimiento de la coca, y él entra el 2001, claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hizo contra el narcotráfico? No hizo nada. ¿Qué ley hizo? ¿Normas o cómo se hizo? No hizo nada. Para controlar. Debió combatir al narcotráfico en su etapa inicial de reflorecimiento. No vaya a ser que se le dio más bien apoyo para que no se visualice la transportación que se visualizó con Fujimori y se visualizó con... No, porque es una etapa de reflorecimiento, no como para tener esas cantidades de PVC o de cocaína. No, recién empezaba el reflorecimiento. Nuevamente. Y lo que no hizo Toledo es combatir al narcotráfico. Si tú combates en una etapa en que está empezando nuevamente los rebrotes de coca, entonces tienes que atacar el rebrote de la coca, ¿no es cierto? Si tienes que la droga ya no sale por carretera, ni por río, ni por aire, sino por caminos de herradura, tienes que controlar el mochileo, ¿no? Lamentablemente Toledo no hizo absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera la captura de Fernando Ceballos le corresponde a él. No le corresponde, ¿no? Porque eso fue una bajada del pulgar de los Estados Unidos, por líos que tenía la competencia de Aerocontinente con LAN Perú, con LAN Chile. Así es que por ahí no hay nada. Entonces, que explique de dónde sacó esos 20 millones, ¿no? Está en proceso ya de investigación de lavado de activos, Alejandro Toledo. Claro. ¿De dónde salió? ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que el dinero provino de la conexión judía. Y la mayor parte de la conexión judía en el Perú se dedica al tráfico de la droga. Esa es mi hipótesis.
¿De dónde se explica? Porque ellos no han robado en el erario nacional. ¿Pagaban cupos? No es cupos ahí ya se llama otra cosa ya. ¿Colaboraban? Tú das colaboraciones. Colaboraban. Claro. Para evitar persecución. Nada, no, controles. para nada, porque finalmente tienen que congraciarse Para mantener la paz. Tienen que congraciarse con el soberano, pues, con el príncipe. No, para usar el concepto de Maquiavelo, el príncipe. ¿No? Entonces se congracian con él, le llenan de plata, no, y él no hace nada. Además no iba a hacer nada. No iba a hacer nada, porque él no tenía ni idea de ese problema. Él venía de los Estados Unidos, venía a dictar sus charlas en ESAM, daba algunas horas de clases en alguna universidad y se iba a Estados Unidos. Incluso su voz misma es una voz engolada, ¿no? Porque él podría hablar muy bien como cualquier peruano, pero sin embargo él lo engola, ¿no? Para decir que, bueno, viene de los United States, ¿no? Una impostación. En fin, el gobierno de Alan García ya lo conocemos, los narcoindultos, ¿no? Tampoco combatió al narcotráfico, ¿no? Recibió $10.000 de un miembro del clan Sánchez Paredes, como lo fue el 85, ¿no? Y que él todo cachaciento dice lo voy a devolver. Claro. ¿No? Y verdad, pues lo envió el dinero que había aparecido en la lista de aportantes. Él dijo, antes de mañana lo devuelvo. Y al día siguiente lo devolvió, pero todo riéndose, ¿no? Y lo mismo hizo Keiko después, ¿no? Cuando se descubrió que había recibido también $10.000 de un miembro de ese mismo clan, ¿no? Entonces, todos se limpian la mano devolviendo la plata cuando el delito ya está cometido, ¿no? Y la vinculación y el nexo está al descubierto, ¿no? En consecuencia, yo creo que el periodo de Alan García es un periodo de un gobierno que no combatió el narcotráfico, más bien con las narcoconmutaciones y narcoindultos la alentó, la favoreció. A los jefes máximos. No a los jefes máximos, sino a los intermedios y bajos. Intermedios y bajos. Intermedios y bajos. No, a los grandes no. No ha habido ninguna captura importante de un narcotraficante en el gobierno de Alan García. Mira, él dijo marzo del año 2007, en un foro, dijo, ministro del Interior, captúrenme a los varones de la cocaína. Ministro de tal, bombardeen las pistas y pozas clandestinas. O sea, bombardeen la coca y las pozas. ¿Qué ocurrió? No ocurrió absolutamente nada. Fue todo un discurso que yo lo analicé, incluso escribí un artículo sobre ese tema, de que Alan García pues, se tiró un discurso antinarco como si fuera Uribe, pero no hizo absolutamente nada de lo que decía en su discurso. Porque lo único que hizo es, ese año 2007, es poner públicamente en denuncia al clan de los Sánchez Paredes, al costado con el ministro Alba Castro, que era ministro del Interior. Eso es lo único que ha hecho. ¿Tu hipótesis cuál era de Alan García? Mi hipótesis es convivencia. Convivencia. Es convivencia. No pelearse. No pelearse con el narcotráfico. ¿Para qué enfrentarlo? Le llevaría 30 años enfrentarlo. Y él no va a estar 30 años en el gobierno, ¿no? Menos en el Perú, donde no existe reelección inmediata. Se hace lo mínimo y el negocio continúa adelante. Le favorecía. Claro, y eso mismo ha ocurrido con Ollanta. Ollanta entró con una estrategia: desarrollo, control de insumos, ¿no? Lucha contra el lavado de activos. 3 piezas. Y posiblemente está dando la misma idea de Alan García. No, él no era erradicador, después se convirtió en pro-erradicador. Bien, Jaime, ya nosotros de vuelta en esta hora de la noche. Caso Ollanta Humala, ¿no? Y lo que se viene, el trabajo de narcotraficantes en nuestro país. ¿Cómo evalúa esto? ¿Cómo lo estás haciendo tu investigación? Mira, yo tenía la expectativa de que Ollanta Humala podía articular una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. Lo podía hacer como nacionalista que se vendía. No solo como eso, sino por diversos gestos que hizo, ¿no? En su propuesta fue desarrollo, control de insumos químicos y combate al lavado de activos. El pueblo quería eso. Con eso llegó a ganar. Mira, el pueblo no sabe exactamente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero creo que en los debates políticos y entre los investigadores señalamos que las piezas
serían estas tres que señaló, pero faltaba el tema de la erradicación. Bien, Ollantumala no quiso erradicar, porque fue un ofrecimiento a los cocaleros de no erradicar, ¿no? Llegó un 31 de mayo, antes de las elecciones, y dijo, no se va a erradicar, ¿no? Eso fue un ofrecimiento en el Alto, ya acá, en Tingo María, ¿no? Está muy cerca de acá. Entonces yo dije, bueno, sin erradicación, los diversos componentes no funcionan, ¿no? Control de insumos. No funciona, puedes hacer muchas cosas, pero si la coca salta de un lado a otro, si hay lo que se llama un efecto globo interno, no tienes mucho que hacer, ¿no? Los insumos se van a ir a ese lugar, ya no van a estar en el mismo lugar. En fin, o sea, sin embargo, cuando él dio la responsabilidad a la SUNAT de controlar los insumos químicos, que demoró más de 1 año y medio, casi 2, ¿no? Bueno, sentí una alegría, porque la SUNAT es nuestro buque insignia, ¿no? Una de nuestras pocas instituciones modernas que tenemos, ¿no? Y yo dije, bueno, me reuní incluso con el equipo de la SUNAT, me invitaron para yo hablar con ellos, cuáles eran las rutas, donde deberían más o menos enfatizar el control. Se puede, y bueno, visualizar. ¿Qué es lo que ha pasado desde el año pasado a Es que no ha habido el control que yo pensaba que podía tenerse. La SUNAT tiene muchas presiones en su equipo que está encargado del control y no ¿Quién puede. presiona? Arriba, pues. Gobierno. Ya, son niveles altos los que presionan, ¿no? Narcotráfico. No es el narcotráfico. Relación de narcotráfico-gobierno. Puede ser, sí. Por ahí sí va. Claro, pero hay alguien que le dice, mira, tranquilos, no se muevan mucho, no hagan tanta cosa, ¿no? Eso me llegaba a enterar porque yo conozco al equipo central de la SUNAT. ¿Podemos tener en el futuro resultados negativos de Ollanta que se puede relacionar con el narcotráfico? Yo creo que sí. Vamos a ver, mira. Control de insumos químicos no está haciendo... Control de lavado de activos no está haciendo prácticamente nada. O sea, hay normas para los bancos, ¿no? Ya no puedes hacer una transacción de más de 10.000 soles, cosas por el estilo. Pero no se está haciendo pues el cruce de la información tributaria del secreto bancario para identificar a los narcotraficantes, a los que lavan activos, ¿no? Porque ahí inmediatamente saldría. Es muy rápido, según me han dicho, que eso se podría lograr. Pero este gobierno no lo va a tocar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Lo que yo veo, mira, es que hay varias áreas en las que el gobierno aparece vinculado a ciertos personajes de sospechoso origen. Lo que dice Adubiri. No interesa Adubiri. Lo que te quiero decir es algo más importante que lo de Adubiri. Mira, el caso de César Acuña. César Acuña. Ya. Él no está siendo investigado por lavado de activos, pero tuvo una investigación, una denuncia de su mujer por enriquecimiento ilícito. Ella lo paró porque, obviamente, si proseguía con eso, podían terminar mal. Algo sospechoso de Acuña empezó a salir en los medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? Los medios de comunicación nacional le daban cabida de salir ahí, y es algo sospechoso. No, porque eso es su propaganda. Yo lo que sospechoso es, lo sospechoso que te quería decir es que la revista Hildebrand en sus 13, hace 2 números, publicó un informe de contratos entre la SUNAT y la Universidad de César Vallejo. ¿Para qué? Para dar capacitación en temas tributarios, en temas especializados. Y yo, ¿quién es de César Vallejo para dictar un curso sobre eso? Entonces, si tú tienes un contrato vía la SUNAT, o sea, vía Tania Quispe y César Acuña, eso quiere decir que no lo va a investigar. Y todo el lavado de activos que al parecer ha cometido en la campaña electoral, esta última que la ha ganado. Más de Ollanta. Entonces, eso, por un lado, te revela alianza. Los contratos no son contratos institucionales puros, sosos, al margen de la política, no es así. Por lo tanto, si no es al margen de la política, es una alianza. Por otro lado, tienes a una ministra dentro del gabinete, tienes a varias, pero hay una ministra en particular que es producto de conversaciones con un clan que antes estuvo metido en la pesca. El clan más poderoso de la pesca, que vendió toda su empresa, ¿no? Y que ahora la tiene ahí en el gabinete. Esto es de origen
ya sabemos, de origen blanco. ¿Ya? Tienes, por otro lado, a Norman Lewis, que yo lo señalé, lo denuncié en la revista Caretas como un congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Y dónde está él? Está como primer vicepresidente del Congreso, en alianza con, obviamente él es de Perú Posible, en alianza con Gana Perú, ¿no? Por eso que tienes, se relaciona con Ollanta. tienes más casos. O sea, lo que trato de decirte es que el narcotráfico está dentro y merodea Palacio. Eso es lo que te trato de decirte. O sea, no te estoy diciendo Sin cosas... hablar de los congresistas. Sin hablar de todos los demás congresistas, solamente Claro. de mencionarte estos casos nada más, ¿no? Si habláramos más cosas que de las que yo sé, podríamos... La pregunta va aquí. ¿El narcotráfico puede haber financiado para llegar Ollanta a gobierno? Bueno, hay una denuncia que señala de que Luis Picón, que no está sentenciado por narcotráfico, pero que está siendo investigado... Se ha reabierto el ¿no? caso. Sí, se ha reabierto el caso, está siendo investigado, le habría dado 4 millones. Si en algún momento el proceso de investigación de Luis Picón lo judicializan y en el Poder Judicial él termina siendo sentenciado por los cargos que el Ministerio Público le va a achacar, entonces ahí sí podríamos llegar a la conclusión de que un grupo guanuqueño, ¿no?, que fue inicialmente investigado por lavado de activos y fue judicializado y terminó con una sentencia, sí le financió a Ollantaytamala. Pero tenemos que esperar todo ese proceso, ¿no? Pero que hay que investigarlo, desde ahora hay que investigarlo. La unidad de investigación financiera tiene gran cantidad de documentos de Luis Picón Quedo, de enriquecimiento ilícito, de propiedades, de terrenos. ¿Eso conoces? Sí, claro, por supuesto. Yo conozco todas las denuncias que él tiene en su gestión de presidente regional. Lo sé, lo conozco, ¿no? Y creo que él no tiene ningún problema de conciencia, a pesar de todos estos problemas. Yo he estado pues por Yata, he estado por Yarohuilca, ¿no? He visitado bastantes zonas de aquí de Huánuco y me doy cuenta de que obras están abandonadas, ¿no? Las obras están abandonadas, las obras están inconclusas. Incluso estructuralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirven. Así tú quieras continuarlo, no sirven, porque estructuralmente están mal hechas. Entonces, yo creo que él no debió postular. Si tiene decencia, si habla él de decencia, no debería postular, porque tiene innumerables obras inconclusas. Mal hechas. Y mal hechas. Mal ejecutadas. Así es. Un caso de Punta Quipas, canal de riego Punta Quipas, millones de soles, más de 4 millones, cerca de 5 millones de soles. Tiene un kilómetro de construcción, no sirve. ¿Qué se quiere hacer? ¿Con eso se lava dinero? Por supuesto, se puede lavar dinero porque de cualquier obra sabemos que aquí hay lo que se llama el diezmo, el 10%, el 15%, el 20%. Y si a la empresa que le has mandado son empresas de tus amigos, la ganancia es por lo menos la mitad de la obra. Corte. Así es. Al 50-50. Así es. Entonces, Lucho Picón te denuncia. ¿por qué me va a denunciar? No, salió en las declaraciones que voy a denunciar a... No, ya me denunció. Ya te denunció. Ya me denunció. Yo tengo una investigación, una denuncia, una querella por difamación agravada. Pero yo le digo al señor Luis Picón, desde este canal, ¿en qué día, en qué momento, en qué hora yo le he dicho que él es un narcotraficante? Que me demuestre en entrevistas, en mis escritos, en todos los medios posibles que puedan haber. Nunca le he dicho que él es narcotraficante. ¿Cómo así? Entonces, si él cree que yo le he dicho, es una presunción. Pero no tiene evidencia fáctica. No hay nada que diga que yo le he dicho a él que es narcotraficante. ¿De dónde puede estar sacando eso? Me han querellado. Pero como yo sé que no le he dicho a él, usted es un narcotraficante, porque eso sería un titular, claro, no de un diario de acá, sino de un diario de Lima. ¿No? Si yo dijera, el señor Luis Picón es tal cosa, sale, porque esa es noticia. No lo he dicho, en ningún momento. ¿Qué es lo que pasa? Él cree que el informe que publicó Perú 21 sobre los candidatos de la coca, lo escribí yo.
Él cree eso. ¿Los narcocandidatos? No, los candidatos de la Coca del 2009, de la Coca, sí. del 2009, donde aparece él y su hermano. Él cree que yo lo escribí. Y él no se da cuenta que yo tengo ahí una pequeña parte así de comentario del analista, ¿no? Los periodistas tienen un informe, te proporcionan todos los datos y yo como investigador de este tema hago un análisis. Entonces, pero él está confundiendo mi análisis con el informe del diario. A no ser que sea de otra manera, que él haya llegado a conclusiones ¿Tú has de hecho una ese... investigación relacionada a eso? No, yo analicé el informe de Perú 21, en la que estaba incluido tanto Luis Picón como Juan Picón. Era un candidato al gobierno regional y candidato provincial, ¿no? Se decía. No te entiendo. En ese tiempo salió el informe un candidato a gobiernos provinciales y gobierno regional en Huánuco. Ah, claro, sí, salió así. Salió así el informe. Un poco ya que me lo he olvidado, pero lo tengo ahí en mi archivo. Hace que él se amargue, que le crea que yo soy el que ha dicho al diario que él es un narcotraficante. Entonces, pero esa es presunción, claro. Ese es un supuesto, no tiene nada de cómo demostrarme. Que me demuestre pues en el Poder Judicial que yo le he dicho que él es narco. ¿Todavía no te han citado? No, mira, según dicen que ya han llegado el documento, pero no ha llegado a mi vivienda actual. Y para que escuche la gente de Luis Picón, mi domicilio es Girón Pucallpa 251, Breña. De tal manera que me lo envíen ahí y yo poder ir al Poder Judicial, ¿no? Pero si me lo envía a mi antigua dirección, a la cual ya no voy hace 3 años, no voy a poder ir al Poder Judicial para hacer mi descargo de la denuncia o querella que él me ha interpuesto. ¿Has tenido denuncias de este tipo de ciudadanos o autoridades relacionadas con el narcotráfico? Por supuesto que sí, tengo 5 querellas. Ya 2 he anulado, me faltan 3, ¿no? Pero uno de ellos, de estos 3, quiere negociar conmigo. ¿Quiere negociar? Quiere conocer conmigo porque hay un personaje que dice, no estoy hablando con Norman Lewis, pero quiero reunirme contigo. ¿Pero para qué quieres reunirte conmigo? Si tú eres asesor de Norman Lewis. Entonces yo no quiero reunirme contigo, simple y llanamente. O es que me quiere ofrecer algo. Pero yo sospecho que es plata. Lo que tú, esa denuncia que tienes de los 5 denuncias. 5 querellas. 5 querellas, todos ellos están relacionados al narcotráfico. Sí, todos los casos están relacionados a eso. Están relacionados. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de César Merea, que es, va a ser alcalde hasta el 31 de diciembre de Satipo, ¿no? Yo dije que él le había financiado la campaña a Federico Pariona. Pero si todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha visto, le ha prestado todo, porque Pariona había salido de ser candidato, creo que del distrito de Río Negro, y por lo tanto es un hombre misio. Bien, ¿qué pasa? El señor Merea me interpone una querella, y yo voy y le demuestro que él mismo dijo que lo había apoyado con 5.000 afiches, creo, o con afiches, nada más. Si él mismo lo reconoce, la querella no tiene sentido. Claro. ¿Qué piensas en esta investigación que se ha reabierto a Luis Picón? Yo creo que debe llegarse hasta las últimas consecuencias, ¿no? Salga lo que salga, sea sapo, sea rana, sea lo que sea, pero que salga. ¿Pero hay elementos que relacionan el vínculo con el narcotráfico? Bueno, según la doctora Sonia Medina, a quien le he escuchado hablar sobre esto, sí. Sí hay vínculo. Sí. Dice que es un caso duro, ¿no? ¿Un caso especial? Un caso duro, no especial. ¿Duro qué significa? Duro quiere decir que hay pruebas, hay elementos hay ahí. Contundencia, hay contundencia, sí, en los elementos. ¿Y por eso que se molesta contigo? No sé, ahora se va a molestar quizás por eso. Pero esas son las palabras de la doctora Sonia Medina, ¿no? Con quien tuve la oportunidad de compartir hace 3 semanas en el Congreso. Entonces, puede decir él lo que quiera, pero nunca lo he mencionado con nombre y apellido vinculado directamente al narcotráfico. Hay un caso bastante especial aquí en Huánuco y preocupante para la ciudadanía. Vemos un gobierno de Ollanta, narcocongresistas. Huánuco, una ciudad, decías inicialmente Huanta, Huánuco y Andahuaylas, que se había iniciado el narcotráfico. El cultivo también. Y esas ciudades son pobres. Huánuco es pobre.
el gobierno central da millones de soles, pero no se hace nada por el desarrollo humano, por la lucha contra la pobreza, sabiendo que aquí en nuestra ciudad ha sido golpeado por el narcotráfico. Hoy el presidente Luis Picón Quedo no se nota un trabajo visible al desarrollo. ¿Usted ha encontrado en sus investigaciones una relación de Huánuco con Ayacucho, Huanta, que Huánuco estaría concentrado en narcotráfico? Mira, el nacimiento del narcotráfico ha tenido como una de las cunas a Huánuco. O sea, eso es un hecho... ¿Ahora puede estar más acentuada? Yo creo que sí, por supuesto. ¿Eso trae pobreza? Sí, claro, trae pobreza. Eso es visible. Trae violencia. Trae claro, hay el alcalde de Aucayaco, el exalcalde de Aucayaco. También Violeta Garay, ¿no? Violeta Garay. Pero el caso de Violeta Garay... En lo de Violeta Garay yo sostengo que fue un endogolpe. Ya. ¿Qué es un endogolpe? Un golpe interno. Un golpe interno. Un golpe interno, desde adentro. ¿No dejarle subir? ¿Estancarlo ahí? No tiene nada que ver, sino un golpe interno para que otro se beneficie. Claro. ¿No? Entonces, en el caso de Wilder, que fue alcalde de Aucayacu y postulaba el 2010 a la provincia de Leoncio Prado, eso sí fue un ajuste de cuentas. ¿No? La teoría que yo manejo es que fue un ex socio, ¿no?, a quien le tenía una deuda muy grande, quien lo mató, ¿no? Relacionado a obviamente es un ajuste de cuentas narco, ¿no? Porque Wilder no era un santo. Wilder estaba metido mucho tiempo en el negocio, ¿no? Incluso fue detenido en Iquitos y él lo borró inmediatamente en la comisaría, pagó para que se borre su nombre. Así que lo de él es un asunto, una vendetta entre narcos, ¿no? Eso sí. Jaime, ya casi finalizando, ¿a ustedes le han amenazado de muerte aquí en Huánuco? Hoy día. No escuché eso, pero si es que me lo muestran las voces, creo que lo tomaría Hoy día en la universidad hemos visto un hecho irregular. Yo veía un evento académico donde se quiere escuchar la exposición de alguien que ha investigado años y sigue investigando el narcotráfico o la coca en nuestro país y la región y otras regiones más. Pero hay un grupo de ciudadanos que se molestaron cuando empezabas a exponer relacionado a un gobierno de Huánuco, que se enfrentaron, que empezaron a querer que te calles, ¿no? Este acontecimiento. Yo lo que tengo es una profunda indignación porque algunos grupos hayan ido con el objetivo de comportarse como barras bravas, ¿no?, para defender a determinado personaje o determinada persona. Pero ¿no? son jóvenes. Son jóvenes, ¿cierto? Por eso para mí... ¿Qué sucede con nuestra juventud? En vez de buscar que queremos conocer más el tema, hasta dónde está enfocando el narcotráfico en nuestro país. Bueno, ellos no han venido con ese objetivo, ellos han venido con el objetivo de alterar... ¿Intimidar? No, intimidar no, pero creo que después de que terminó la exposición, vimos a 4 jóvenes, ¿no?, todos con gorra, que me seguían, porque yo estaba con un grupo de estudiantes de sociología y me acompañaba acá Eric de Amagui. Lo que ellos querían era tirarme huevos, ¿verdad? Pues había una bolsa que tiraron, cayó huevos. Claro, ya nosotros le teníamos identificado, son jóvenes ciudadanos de Luis Picón Quedo. Entonces, ahora me quiero dirigir al señor Luis Picón Quedo. ¿Cómo es posible que envíe a jóvenes a tirar huevos en un evento académico, donde ni siquiera se le ha mencionado? ¿No? Yo no he mencionado al señor Picón Quedo. No he mencionado ni siquiera tampoco a Karina Beteta, quien fue aludida porque me hizo una pregunta. Entonces, ¿por qué tiene que enviar a jóvenes a tirar huevos? ¿Eso es hacer política? ¿Es así como quiere volver a ser presidente de la región? Espero una respuesta. Yo lo voy a denunciar esto en Lima. No es posible que uno viene aquí invitado por la universidad, por el grupo Amagui, que es un núcleo intelectual liberal, jóvenes dedicados a la reflexión, y
un grupo de gente vinculada al movimiento ARI, ¿no? Que lidera Picón, me tire huevos. Yo espero las satisfacciones del señor Luis Picón. Podemos tener un proceso judicial al cual yo me voy a hacer presente. Pero de esto... ¿Usted no teme eso, nada? No, yo no temo para nada, en absoluto. ¿No? Él puede pensar todo lo que quiera porque tiene un gran abogado en Lima, pero la verdad es una sola. En ningún momento he dicho su nombre de él. Si yo hubiera dicho nombre y apellido, Luis Picón, Quedo, es tal cosa, estoy de acuerdo. Perdí, ¿no es cierto? Claro. Pero no he dicho eso. Así es que vaya y sigue hurgando. ¿La conciencia le incomoda? Parece que sí, porque para mandar a 4 o 5 jóvenes a tirar huevos, y los huevos no eran para los jóvenes, los huevos eran para mí. Cerca del comedor cuando estaban saliendo, ¿no? Así es. Pero mira, yo no entiendo, 4 jóvenes afuera, pero dentro del evento que se ha dado, no había 4, había gran cantidad de jóvenes, estudiantes, universitarios. ¿Ah? Y eso indigna. Jóvenes en pleno siglo XXI, cuando es la era de la revolución del conocimiento. O sea, ¿qué esperamos para la región? ¿Luchamos contra la delincuencia? ¿Luchamos contra la pobreza, contra la corrupción? ¿O somos parte, Jaime Antezana? No, yo creo que hay que luchar frontalmente contra la corrupción. Venga de donde venga. Sea quien sea el que lo encarna. Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque corrupción y narcotráfico van a terminar por convertir al Perú en el norte de México. Jaime Antezana, ¿cómo le ve a mi región si se involucra con el narcotráfico? ¿Cómo se lo determinaría mi región? Bueno, si ganara algún narcotraficante, cosa que no lo veo así todavía, evidentemente Huánuco se convierte en una narcorregión. Narcorregión. En una narcorregión. Pero habría que ver, los hechos nos indican que el señor Luis Picón está siendo investigado. Claro. Por lo tanto, es un presunto, ¿no? Una presunta persona que está vinculada al tema del lavado y el tráfico de drogas que deriva del lavado, que produce el lavado de activos. Tendría que esto pasar a los fueros judiciales y con una sentencia ya ahí podemos afirmar que él es un narcotraficante. Mientras no ocurra eso, no lo podemos hacer. En lo social, ¿qué sucede si nuestra región se da una región narco, pobreza? Bueno, yo creo que la pobreza se va a incrementar si tenemos un escenario de narcorregión. La violencia, ¿no? La violencia, muertes se van a intensificar de alguna manera. A jóvenes, porque este es un tema de negocio, este es un tema de arreglos de negocios entre gente que está metida en el asunto. Críticos, líderes. Después puede haber también una corrupción que quizás lo que hoy estamos viendo, los casos de denuncias que hay, porque cuando son denuncias todavía no está definido por el Poder Judicial como un acto de corrupción, pero lo que vemos ahora, ¿no? Lo que creemos que es corrupción, con el narcotráfico se va a decuplicar, porque ellos van a querer llevarse de rueditas los recursos económicos. ¿Qué pasaría en nuestra región? Nuestros ciudadanos... Crece la pobreza, crece la violencia, se convierte en una tierra de nadie, donde no se respeta la ley. El turismo. ¿No? El turismo se va. En un escenario de este tipo se va. Si es que tuviéramos ese tipo de escenario, se va. Eso no tengan la menor duda. Bien, yo no creo que va a suceder eso, pero es bueno conocer este tipo de teorías, las hipótesis que manejas, Jaime Antezana. Y bien, nosotros estamos ya llegando a la parte final. Bueno, que te escucha, ¿qué le dirías a la ciudad, a la población? Principalmente que yo estoy bastante indignado. Los jóvenes, cuando nosotros los jóvenes deberíamos ser críticos ante este hecho, luchar frontalmente contra la corrupción y la pobreza. Yo creo que hay que luchar contra la corrupción, la pobreza y el narcotráfico. Porque no son los mismos. La pobreza no es lo mismo que el narcotráfico, ni la corrupción es lo mismo que el narcotráfico. El narcotráfico es una industria, ¿no? Es una industria que vende droga a nivel global, a nivel de todo el mundo, ¿no? Y obviamente el Perú se ha vuelto a colocar en primer lugar de producción de hoja de coca, en primer lugar de la producción de clorhidrato de cocaína, y por lo tanto ese es nuestro principal problema.
¿no? ¿Resolvemos el problema del narcotráfico o no lo resolvemos? Si no lo resolvemos, la pobreza se incrementa, la violencia se incrementa, la corrupción se incrementa, ¿no? Y no lleguemos a lo que me dijo un candidato anciano de La Libertad. Mi Trujillo es madre de la corrupción, me dijo. Esto es pura corrupción. No lo podía creer. Pero alguien con 80 años que diga, esto es pura corrupción, es grave. ¿Pero Huánuco defiende la corrupción en la juventud? No, yo veo que hay reservas juveniles que están en contra de lo que ocurre, ¿no? Cuestionan el establishment, cuestionan el statu quo, ¿no? Cuestionan a ciertos candidatos. Entonces esperemos que de esas reservas, de ese cuestionamiento, surjan las fuerzas capaces de retener un camino no negado, mejor dicho, negado para Huánuco, en el sentido de caer en las garras, pues, de alguien que lo puede finalmente convertir en una región que va a ahuyentar mismo a la propia población, porque el narcotráfico genera también desplazamiento forzoso. Bien, Jaime, hemos llegado a la parte final en esta hora de la noche. Agradecerle por estar aquí en Canal 43 y también hacer contacto en la mañana, que no ha sido tan fácil pedirte esta oportunidad de estar aquí en mi programa. Agradecerte. Muchas gracias y hasta cualquier otra oportunidad. Bien, nosotros nos vamos. Muchas gracias. Esto es historia.